Mediaventurados Podcast, La Disrupción. Cuarta temporada con más pasión por el audio. Presentado por Jorge Haley. Bienvenidos a este episodio número 3 de la cuarta temporada de Mediaventurados. Hoy con un capítulo para mí muy especial que disfruté mucho, por varias razones. Primero, por la figura con la que pude hablar y a quien pude entrevistar. También porque quiero contarte que este episodio, por primera vez, la versión completa no es el audio que estás escuchando. La versión completa la vas a encontrar en YouTube, en el canal de Mediaventurados Podcast. Si buscas allí vas a encontrar los 46 minutos de conversación que tuve con el invitado. Esta vez he decidido hacer al revés. Edité una versión resumida en audio en este podcast, pero si quieres ver la entrevista completa y escucharla completa, la vas a encontrar esta vez en el canal de YouTube. ¿Con quién hablé? Hablé con Luis Merino. Si estás en América Latina, quizás el nombre de Luis Merino no te resulte tan familiar, pero si te digo los 40 principales, evidentemente lo conoces. Si obviamente hablo del grupo Prisa y sobre todo por las compañías de radio que Prisa tiene en América Latina, como es el caso de Caracol, como tuvo en Argentina a Radio Continental, el desarrollo de W Radio en México o en Iberoamericana Radio de Chile, estamos hablando de un grupo que obviamente, habiendo nacido y surgido en España, es un grupo global. Luis Merino fue el responsable por más de 20 años del desarrollo de las radios musicales del grupo. Para mí ha sido un honor poder entrevistarlo y además también esta vez hacerlo en un estudio de grabación, en vídeo. Y quiero agradecerle, por supuesto, a Local Reset por haberme cedido el espacio, a Jonathan Castilla, que fue el operador que hizo la realización. Por eso vamos a presentarlo a Luis Merino y vamos a escuchar la entrevista, que te reitero, esta vez vas a escuchar en audio una parte de la entrevista. Si quieres la versión completa, donde ha dicho muchas más cosas, vete al canal de YouTube y ya que estás, te puedes suscribir y le puedes dar me gusta. Presentamos al invitado que creo que se presenta solo. La radio tiene que sufrir una catarsis interna y olvidarse de qué coño es la onda media, qué coño es la FM. Son líneas de llegada al público. Entonces, hoy no hay 2, hay 27. Y la radio tiene que entender que tiene que dejar de ser la radio para convertirse en la factoría del audio en prescripción. Luis Merino es un apasionado de la música y ha sido uno de los máximos impulsores de la radio musical en España. Entre otros, ha desempeñado los cargos de director de las cadenas musicales del grupo Prisa, consejero delegado de Gran Vía Musical y Plural Entertainment. Ha contribuido con la creación de proyectos tan exitosos como los conciertos básicos, la tarjeta de crédito de los 40, el canal 40 TV, 40 Latino y la revista 40, entre otros. Ha sido miembro del equipo directivo de los premios Grammy Latino y es uno de los grandes referentes y hombres consultados de la radio musical en España. Es autor del libro Cuando la música era redonda, con R de radio, en el que cuenta sus orígenes como fanático de la música y que en una noche de radio en Alicante, cuando condujo La Noche de los Beatles, descubrió que su carrera ya no estaría en la medicina, sino en la radio. En Mediaventurados Podcast es un honor recibir a Luis Merino. Cuando miramos la radio de hoy, evidentemente ha perdido muchas cosas y muchas fortalezas de la radio del pasado. ¿Qué ha perdido esa radio de hoy con esa fortaleza que tenía el pasado? La radio ha perdido identidad. ¿Por qué me gustaba a mí la radio? Porque a mí primero me gusta la música. Yo contacto con la radio desde muy pequeño, pero me gusta la música y lo que me gusta es transmitirle a la gente la pasión por lo que a mí me gusta. No había redes, no había nada y entonces una fórmula que vi de
de hacerlo era meterte en la radio y yo lo que transmitía en la radio cuando hablaba y luego cuando programaba también era pasión. No se puede convencer sin dos cosas, argumentos y fuerza. Y para mí la radio tiene tres patas. Una que es el liderazgo, que se basa en otras dos, que son prescripción y comunicación. Es decir, la persona tiene que transmitir ese liderazgo a su oyente, que está ahí al lado, como tú y yo estamos aquí sentados. Entonces, solo desde la más pura convicción de que lo que presenta es fantástico, el otro va a creer que es fantástico. Hoy hemos cambiado, y yo sé que no gano muchos amigos con esto, pero me da igual, ya me da lo mismo. La inteligencia personal, la intuición por estudios de mercado, que son tremendamente cobardes. Estudios de mercados que además te dicen que es que el disc-jockey sobra. Pues si sobra el disc-jockey, cambia de medio porque lo tuyo no es la radio. Me dices, ¿cómo está la radio hoy? O recupera su esencia o tiene un futuro muy malo. Acabas de hablar de los disc-jockeys y efectivamente ese debate que te van a decir, digamos, llamémosle la vieja guardia, ¿no? Te dice, el disc-jockey era la clave del éxito del programa. Y España tiene muchísimos nombres de verdaderos fenómenos que han quedado, que están en la memoria de esos oyentes y de todo el mundo. La nueva generación te dice, no, el estudio de mercado me dice que el disc-jockey sobra. Sin embargo, en este momento en el Reino Unido, donde la radio está funcionando muy bien, Bauer Media se ha fichado a todos los disc-jockeys que fueron, digamos, que se fueron de BBC y está pegando unos petardazos de audiencia tremendos. Elemental, querido Watson. Vamos a ver. La radio tuvo un problema. Yo recuerdo la primera reunión que yo tuve con una compañía que hacía estudios de mercado. Se llamaba Broadcast Architecture y tenía la sede, creo que era en París. Y hace unos años, hablando con uno de mis jefes, José Luis Sainz, le dije, es que yo nunca tal, dice, no, vamos a ver, no es que tú no has creído, no. Es que tú entraste a mi despacho y me dijiste, si entran estos, prescinde de mí. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque si lo que manda es un Excel, pon a un financiero, que entiende la Excel mejor que yo. Si lo que quieres es alguien que sorprenda a la audiencia, que fidelice la audiencia, eso nunca te lo va a dar un estudio de mercado. Esa es la clave. Esos estudios de mercado indujeron a la radio, indujeron a una necesidad que tenía el oyente de oír música gratis y continua. ¿Vale? Y dejó de ser radio para pasar a ser un grifo. Tú abres el grifo y sale agua. ¿Qué ocurre? Que la gente que quiere beber agua acaba bebiendo agua mineral embotellada. Y el agua que abres del grifo no la aprecias. Con tan mala suerte que llegaron las plataformas y entonces cuando tú querías en el grifo sacar Coca-Cola, salía Coca-Cola, cuando querías sacar Fanta, salía Fanta, y cuando querías sacar agua, sacabas agua. Y parabas y encendías, y si no te gustaba ese vaso, pedías otro. Y dejaron a la radio con su sistema operativo en una obsolescencia programada. La radio posiblemente no pueda tener, la radio musical posiblemente no pueda tener 5 millones u 8 millones de oyentes, que son los que quieren música, pero para ser radio igual necesita solo 2 o 1,5 y seguir siendo radio y tener el futuro absolutamente garantizado. Quiero volver a una frase que me gustó mucho de tu libro. Cuando llevaste adelante Mediterráneo Ser, y eso, Valencia fue, era una euforia del público por eso, y que vos lo verificabas yendo al Corte Inglés, e ibas viendo lo que pasaba, y cuando organizaron el evento eran miles de personas. A mí me gusta porque vos dijiste en un momento, Mediterráneo Ser fue un fenómeno social. ¡Wow! ¡Qué fuerte es ser un fenómeno social! ¿Sí? Como radio. Y uno dice, ¿hay alguna chance de una radio, quizás no con el formato de toda la vida? O sea, eso es un tema por verse también, pero la radio como fenómeno social, claro, hoy es algo muy pequeño dentro del ecosistema. Bueno, pero porque la radio tiene que darse cuenta, la radio tiene que sufrir una catarsis interna y olvidarse de qué coño es la onda media, qué coño es la FM. Son líneas de llegada al público.
Entonces, hoy no hay 2, hay 27. Y la radio tiene que entender que tiene que dejar de ser la radio para convertirse en la factoría del audio en prescripción. Si lo consigue, podrá ser un fenómeno comunicativo seguro si no estiramos demasiado el tiempo. Porque el problema que tenemos es que se viene haciendo el pardillo durante mucho tiempo y en este tiempo hemos perdido las referencias. Cuando uno piensa en la radio, incluso hacia adelante, hay quienes sostienen que hay mucho más futuro en la apuesta de la radio puramente local que en la visión de las grandes cadenas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahora me voy al lado financiero. Muy bien. Entonces te digo que ¿quién mantiene hoy la radio? La radio local. O sea, Claro. hay en la radio, en las radios que tú y yo conocemos, hay vaivenes, hay ciclos. Entonces, en momentos expansivos, la cadena soporta, esto es mucho más complejo, pero soporta o asume mucho ingreso y soporta un coste que no hace falta repercutir en lo local, porque con ese ingreso nacional es suficiente. Uh-huh. ¿Qué ocurre en los últimos años? Un anunciante nacional tiene varias ofertas y estudia la radio como el que estudia el coste por impacto. Entonces tú vas a internet y te sale a 0,20 y te vas a la radio y es a 25. Y te dice, ¿por qué voy a pagar yo a 25 cuando está a 0,20 el coste por impacto? Vale. Vete a lo local. En lo local no sabes nada, a pesar de los IRs y de todo. No sabes nada. Entonces resulta que el anunciante, cuando se va a la radio local, nota su inversión. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer la radio generalista o la radio de cadena para lograr esa impresión Uh-huh. que está logrando la radio local? Estúdielo y hágalo. Porque la diferencia entre el impacto de radio y el impacto de un abusivo, de una ventana que te entra cuando entras en un diario online, Sí. puede ser hasta de odio contra el anunciante. Sin embargo, en la radio, bien llevada, y ahora unos consejos de publicidad, que la gente entiende qué es lo que permite que la radio sea gratis. Claro. Por eso fue la primera red social. Pero a lo que íbamos, ¿qué ocurre con la radio local? Que hoy día es la que soporta el peso de la facturación publicitaria de las ondas. Porque si quiero enterarme de lo que pasa en Alicante, en Logroño, en Reus, Internet es demasiado amplio. Claro. Sin embargo, enchufo, pongo la radio y durante 2 o 3 horas, hablo de radio hablada, entrevistan al tío que le han atracado ayer o tal, y me cuentan lo que va a pasar mañana en mi ciudad. Y eso tiene un valor incalculable, porque hay tanta abundancia de información, Uh-huh. tanta abundancia de mensaje, que la radio es un filtro fantástico, pero si fuese en cadena no existiría. Quiero volverme a algo que vos manejás con mucha claridad, y es la gestión de los artistas. Por tu experiencia, claro, el artista se construía con la radio. Y si uno mira y ve que la radio y las discográficas eran quienes, digamos, modelaban el éxito del artista, que tenía que empezar por tener talento, ¿no? Porque Evidente. entonces, hoy son las plataformas ya las que modelan. Las plataformas, iba a decir una barbaridad, Dila. se la trae al pairo, vamos a ser finos. Es que es difícil entender cómo era el mundo de la música entonces. Si tú eras presidente de una compañía de discos y vendías un disco de los Beatles, te llevabas, imagínate, un 2%. Si el artista era tuyo, aparte de dar de comer a la editorial, a tal, ganabas un 27, un 28, un 40, un 50. Luego, ¿qué había que hacer? Incentivar la creación local y luego distribuir, que es diferente, el producto internacional. Para eso había mucho negocio en el disco. Es verdad que dicen es que las compañías eran asesinas. Bueno, eran asesinas, hay que estudiarlo bien. De cada 10 discos que se sacaban, uno funcionaba. Eran asesinos con el que funcionaba. Con el otro eran hermanas de la caridad, porque era a fondo perdido. Vale. Cuando
desde la radio tú veías a un artista, no veías el negocio de la compañía. Jamás he visto yo el negocio de la compañía. He visto mi negocio. He visto que si yo hacía grande a un artista y llegaba a unos acuerdos con el artista, que era muy fácil, es decir, yo te voy a montar un gran musical aquí, otro gran musical allá, pero te voy a garantizar que voy a apretar con tu música hasta que funcione. Resulta que ganaba el artista, ganaba la radio, porque además ganaba el público, iba gratis a los sitios, y ganaba la radio porque además tenía patrocinios. Y evidentemente ganaba las compañías de discos. Es decir, de esa complicidad ganaba todo el mundo. Hoy las compañías han dejado de ser lo que eran. En el fondo una compañía hoy día, el 70%, quizá más, lo recibe de las plataformas. Y las plataformas, el 90% es fondo de catálogo. Y lo otro es impulsivo, rápido y efímero. Es decir, Maluma te da 1 millón de plays, pero a lo mejor al mes ya no existe esa canción. Tiene que generar otra. Sin embargo, los Eagles siguen todas las semanas con 800.000 o los que sean. Entonces, ¿qué ocurre? El nuevo modelo no impulsa la creación, prima el consumo. Y el consumo es de fondo de catálogo. Luego, si no hay creación, si no hay innovación, eso se muere. Estás escuchando a Luis Merino en esta entrevista, que en este episodio de audio que estás oyendo es solamente una parte. Si quieres ver los 46 minutos de conversación con Luis Merino, vete a YouTube, busca Mediaventurados Podcast, allí lo vas a encontrar. A mí me gustan 2 palabras que mencionas en tu libro, ¿no? Hablas de, para la gestión de un medio como la radio, se necesitaban 2 elementos fundamentales, conocimiento e intuición. ¿Crees que hoy el algoritmo ya le ha ganado definitivamente? El problema del algoritmo no es que haya ganado, es el protagonismo del algoritmo no sustituye eso que estábamos diciendo. Porque el algoritmo no tiene intuición. El algoritmo aplica una regla de 3 sobre hechos consumados. Claro. Y si me gustan los Beatles, si me gustan los Eagles, debo escuchar a Coldplay. Nos ha jodido. Eso lo sabe cualquiera. Ahora, ¿cómo me va a sorprender a mí el algoritmo? ¿Me va a poner a Gloria Estefan, a Rosalía, tal? No, porque ahí la radio necesita la fidelización de su público. Para fidelizar, aparte de acompañar, hay que sorprender. El algoritmo no sorprende never, nunca, porque es regla de 3 simple. La radio con el algoritmo, con el estudio de mercado, lo que pierde es agresividad en la búsqueda del nuevo producto, que es lo que realmente fideliza al oyente, porque el oyente, para escuchar, si yo me gustan los Beatles y me gusta Ed Sheeran, ya sé yo que me gusta Coldplay, nos ha fastidiado. Pero lo que quiere es que alguien en el que yo confío me diga, no, tienes que oír esto, y ahora ponte el chubasquero, porque te va a parecer muy raro, pero tienes que oírlo, y verás como a la tercera vez te va a entusiasmar. Claro. Ese es el día que me hace falta la radio, no para ponerme a Coldplay el Viva la Vida, ya lo sé, si me lo sé de memoria. Luis, mirando al futuro, tú ya te has retirado de la radio, hoy ves el mundo de otra manera, ¿no? Sí, lo oigo diferente también. También lo oyes diferente. Pensando un poco, haciendo una especie de perspectiva de futuro de radio musical. Y te pregunto radio musical porque ha sido siempre tu gran especialidad. ¿Cómo ves a la radio musical? Porque hay quienes dicen, la radio hablada tiene más futuro que la musical. Bueno, es verdad. Quiero decir, o sea, a priori, la radio musical, la radio hablada trabaja con ladrillos propios. En la radio musical todos tenemos un almacén de ladrillos, que es la industria. Yo decía, en mi época decía, con los mismos ladrillos uno es capaz de hacer una catedral y otro una chabola. Porque hace falta arquitectura y hacen falta profesionales que pongan los ladrillos en base a cómo ha dicho la arquitectura. No es que el arquitecto sea lo fundamental, que también lo es. No, cada uno de los obreros, entre comillas, y me estoy refiriendo a los DJs, saben preparar esa argamasa para hacer de eso una catedral y no una chabola. Luego, la radio musical trabaja con elementos
ajenos, que además ahora resulta que vienen los de la inteligencia artificial, los de Internet, los de tal, y te los manejan con más habilidades que tú tienes porque a ti el medio te tiene coartado. Entonces, de ahí vamos a lo que hablábamos al principio. O la radio tiene claro que ha de convertirse en la factoría del audio, olvidándose de la onda media de la FM, tiene que generar nuevas líneas de audio, porque tiene el taller y debe tener la creatividad para hacer innovar, talento, comunicar, etcétera, etcétera. Y entonces para mí la radio tendrá un gran futuro. Si se queda en las FMs, en la aplicación de tal y las noticias de estas, si Taylor Swift lleva las bragas verdes, azules o rosas, pues no lo sé. Le deseo lo mejor porque cuando en esta vida has dedicado tantos años a hacer grande un medio o a hacer grande ideas, le deseas todo lo mejor. Pero igual que en su momento de 40 principales hicimos una de las principales marcas de este país, que era una marca para los 5 sentidos, era radio, era televisión, era revista, era todo, era tarjeta de crédito, era... Bueno, y eso ya está hecho. Y a lo mejor ya no cuadra, ¿eh? No hay que mantener el pasado. Lo que hay que es innovar en base a los nuevos consumos, a las nuevas necesidades de tu audiencia. Pero para eso no puedes pensar en que para ir de Madrid a Barcelona hay una carretera. No, hay una carretera, hay un AVE. Ahora tienes 14.000 formas de llegar y tienes que controlarlas todas. Y tienes que ser el operador no del tren, no, el operador de ir a Barcelona. Y tú vete como quieras. Y por el camino te voy a contar cosas que no sabías y generar nuevo interés, buscar la miscelánea, eso es lo que hay que hacer. Convertir a la radio tradicional en la factoría del audio o de lo que sea. La última pregunta de esta temporada 4 de Mediaventurados, Luis. Estamos en el 2035. Vamos a hacer futurología. ¿Qué va a ser la radio en ese momento, si tuvieras que hacer un ejercicio de imaginación? Nada de lo que tú y yo ahora estamos pensando. Estamos acabados. No. Tendremos que estar pensando, mira, esta cosa. Yo me acuerdo que nuestro competidor era la COPE o tal. Ahora no es la COPE. Ahora es Facebook. Ahora es WhatsApp. Y posiblemente en el 2035 no quede ni la frecuencia modulada, ni la amplitud de frecuencia, ni nada de nada. Hay que cambiar las cosas. Y para eso tienes que conocer muy bien el ADN de lo que tú haces y proyectarlo sobre todo lo que la tecnología te va facilitando. Luego tienes que tener una inquietud enorme en lo que viene y un conocimiento absoluto de lo que hay. Y volvemos al principio. ¿Cómo se logra eso? Con sabiduría y con pasión. Ninguna de las dos cosas solas funciona. Empezaste hablando de pasión, terminaste hablando de pasión. Así es. La radio es un negocio de pasión. Fíjate, no sé si es un negocio, pero que es pasional, absolutamente. Y si es pasional, habrá negocio. Y si no, no habrá negocio. Luis Merino, gracias por esta charla en Mediaventurados. Para mí, de verdad, un honor entrevistar a quién sos. De verdad, ahora haremos las fotos. Tanto, pero bueno. No, sí, créeme que sí. Y que a mucha gente que le conté que te iba a entrevistar, todo el mundo me dijeron, wow, Luis Merino. Así que tú fíjate. Gracias por estar en Mediaventurados. Gracias a Local Reset por prestarme este espacio, este estudio. Y nos encontramos en el próximo episodio.